Eso es lo que vamos a tratar de entender un poquito más. El hueso es interesante, la forma en cómo actúa, en cómo funciona completamente este tejido óseo, ¿no? Es un tejido conectivo especializado, ¿no? Y decíamos que es un tejido conectivo especializado, ¿por qué? Porque proviene también de lo que es el mesénquima, ¿sí? Y por lo tanto, todo lo que venga del mesénquima se le considera un tejido conectivo, ¿no? En este sentido, ¿no? Eh, Vamos a hablar un poquito respecto a esto. Yo les comentaba a ustedes hace tiempo, no sé si les comenté, que pues que los hombres se fijan en algo en las mujeres, ¿no? Y las chicas pues también se fijan en algo en los hombres, ¿no? Y eso tiene que ver con eso, jóvenes. También tiene que ver con lo que es el hueso, ¿no? Sí, si yo les dijera a ustedes que este tiene pues ayuda en la parte reproductiva, lo que es el hueso, podrían ustedes, bueno, pues ¿qué tiene que ver el hueso con la parte reproductiva? No, no, sí tiene algo que ver, sí, no directamente, pero sí indirectamente, en lo que es el tejido óseo, ¿no? Sí, ya les preguntaba a ustedes, ¿en qué se fijan en las chicas, los chicos, y en qué se fijan las En los chicas en ojos. los chicos? Sí, Los sentimientos. La muy bien. sonrisa. En la sonrisa, en los ojos, sí, fíjense, en los chicos se fijan en eso, ¿no? Sí, pero las chicas, a ver, chicas. No, pues si está aceptable, si está guapillo. La neta. En que no se Las chicas, apunte. Que sea puntero, mande. dice, que sea puntero. Uy, Dios mío, y con moto, dígame, aparte, ¿no? Claro, es Con requisito escape. Si no vale, ¿no? Si pues no tiene sí, moto, no vale, ¿no? Con Sí, no, itálica, si no, no. solo no, mejores no, con no, no, itálica. o sea, no quisiera de pedir una Kawasaki o algo, ¿no? Ahí una BMW, o sea, no, quieren Una itálica, ¿no? itálica Bueno, 150. ¿Saben lo que es bueno, pues? ok, sí, pero fíjense, a lo que me refiero yo con la parte esta reproductiva, me refiero a que normalmente las chicas pues eligen al hombre, así es, sí, la mujer es la que decide, sí, es la que pone el ojo prácticamente, ¿no? Sí, y es la que decide finalmente, es la que domina en esa parte, ¿no? Bueno, en todas las partes también domina la mujer, ¿no? Pero en escoger al hombre también lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer siempre escoge una persona alta, nunca escoge una persona de su tamaño, siempre lo va a escoger un poquito más alto que su tamaño, de su estatura, ¿no? Y esto es algo genético que lo traemos, jóvenes, tanto los hombres como las mujeres, ¿sí? Las mujeres ven esa parte porque, pues, también les decía a ustedes que años atrás, si vamos, imagínense en la etapa de los cavernícolas, ¿sí? La mujer, pues, ¿qué decía? Bueno, si escojo a este grandulón, musculoso, pues yo sé que no me va a hacer falta comida, voy a estar estable, siempre va a haber alimento aquí en la casa, ¿no? Entonces, todavía la mujer, sí, se No, no basa está en lo todo que es la huilo. estatura, sí, aunque esté todo huilo, ¿no? Pero se basan todavía en la estatura, ok, pero aunque ya pues ya no lo hacen con la intención, es que me va a dar estabilidad, no, simplemente porque ya lo traen, o sea, siempre va a haber una pareja dispareja, ¿sí? En esta parte, ¿no? Siempre va a estar la mujer un poquito de menor tamaño comparado con lo que es el hombre. Difícilmente va a haber una mujer alta con una persona chaparra o viceversa, ¿sí? O viceversa, ¿no? Entonces, siempre va a haber esa condición, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver con lo que es el tejido óseo. Y dirán ustedes, bueno, la parte reproductiva, por lo mismo, ¿no? Porque siempre la mujer dice, no, pues eh, a la hora de querer tener hijos, pues le gustaría tener hijos con esa persona y cuánta cosa más, con mi pareja, y porque está en esas condiciones, o qué sé yo, ¿no? Entonces, a esto me refiero, ¿no? En la parte reproductiva, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas lo que es el hueso, lo que es el tejido óseo, y bueno, pues hay que tratar de entenderlo, ver de qué está conformado, ¿no? Ok. Eh, Hasta en la quincena domina, dice Jonathan. Bueno, también, sí, no nada más en las quincenas, en las semanas también, sí. Ok, entonces, ¿qué viene siendo el hueso? Bueno, pues es un tejido, fíjense muy bien, conectivo, especializado, ¿no? Sí, así como los tejidos conectivos propiamente dichos, así como, por ejemplo,
los tejidos adiposos, así como el tejido cartilaginoso. Sí, es un tejido conectivo en este caso, porque tiene células y tiene una matriz. Tiene células y tiene matriz. Pero la diferencia con el hueso es que la matriz extracelular está calcificada, ¿sí? Y están integradas dentro de esa calcificación, pues muchas células, ¿no? Que ya veremos cuáles son ese tipo de células, ¿no? Es un tejido dinámico, muy dinámico, que cambia de forma constantemente en relación con las fuerzas que soporta. ¿A qué se refiere con todo esto, jóvenes? Bueno, se refiere a que constantemente se está renovando, constantemente está sufriendo recambios nuestros huesos. ¿Por qué? Porque pues, no podemos tener huesos con el mismo hueso toda la vida. ¿Por qué? Porque finalmente si aún así remodelando nuestros huesos sufrimos fracturas, ¿sí? Pues qué más si en un momento dado nuestro cuerpo no supera ese recambio, ese remodelamiento, pues tuviéramos fracturas constantemente, ¿no? Por eso es un tejido dinámico que está cambiando constantemente y seguramente ahorita en su cuerpo, en alguna parte de su cuerpo, de sus huesos, se está remodelando alguna parte de lo que es el hueso. Es decir, al decir remodelar, me refiero a que se está destruyendo células, en este caso hueso, que está dañado, que ya tiene mucho tiempo, y se está renovando por otro tipo de hueso, ¿no? Sí, María Fernanda, ¿quiere comentar algo? Profe, yo recuerdo que en la etapa donde pasaba de niña a adolescente, me comenzaban a doler mucho las piernas y entonces lo hablaron con el doctor y me dijo el doctor que era por el crecimiento del hueso, que estaba creciendo. Sí, así es, así es. Normalmente esas dolencias ocurren en la etapa de los 10 años, 12 años, 8 o 12 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente lo que les comentaba con los cartílagos, ¿no? Que hay crecimiento de cartílago y por lo tanto pues está desarrollando de una manera adecuada, ¿no? Entonces cuando hay dolencias, pues seguramente porque se está terminando de calcificar, se está terminando de reabsorber algunas zonas, se está cambiando, ¿no? Nada más para que se den una idea, ¿no? Nuestros huesos, ¿sí? Todo nuestro esqueleto se remodela cada 7 años. Cada 7 años se está remodelando completamente, ¿sí? No me estoy refiriendo que, es que ya tengo los 7 años que mi esqueleto no se remodela, y rápidamente todo se va a recambiar. No, a lo que voy es que tarda 7 años para remodelarse completamente todo nuestros huesos, ¿no? Todo nuestro sistema esquelético. O sea, por eso digo que se renueve una zona y se forma en otra. Y esto es más que nada para pues mantener un equilibrio, ¿sí? Entre lo que son los huesos, ¿no? Entre lo que soporta y lo que hacemos principalmente, ¿no? Y eso tiene que ver con las presiones. Entre mayor presión ejercamos a nuestros huesos, ¿sí? Va a haber mayor resorción. ¿Sí? Si hay mayor tensión, pues va a haber desarrollo de nuevo hueso, ¿no? No es lo mismo una persona que hace actividad física o que es deportista y que constantemente tiene que tener huesos sanos, huesos duros, ¿sí? A una persona que no hace actividad física y que de un momento dado quiere hacer algo brusco, pues va a sentir una lesión, va a sentir alguna fractura. ¿Por qué? Porque sus huesos no están adaptados todavía en esa parte, ¿sí? Y es por eso que el hueso es muy dinámico, tiene que cambiar constantemente, ¿sí? En relación a lo que nosotros hacemos, ¿sí? A nuestro peso, a nuestra postura, ¿sí? Lo hace de una forma adecuada, ¿no? Entonces, ¿cómo está integrado lo que es el hueso? Bueno, el hueso está constituido por células y una matriz, fíjense muy bien. Lo mismo que el tejido conectivo, propiamente dicho, tiene una matriz y tiene células, ¿sí? Dentro de la matriz, en el hueso, pues es matriz ósea. Y esa matriz ósea, pues también está integrada por fibras y por una sustancia amorfa, por líquido finalmente, ¿no? Y dentro de las fibras, pues tenemos las de colágeno tipo 1. Aquí no hay elásticas, no hay reticulares, hay más colágenas de tipo 1. Entonces, eso lo hace mucho más resistente este tipo de tejido conectivo, ¿no? Este tejido óseo. Y dentro de la sustancia amorfa, pues también está conformado por los mismos elementos que hemos venido mencionando últimamente, ¿no? Que vienen siendo los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos y algunas proteínas de adherencia, ¿no? Que son los agreganes, ¿no? ¿Sí? Y estos dos elementos, ¿sí? Estos dos elementos, pues conforman lo que es el osteoide, ¿sí? Esto que ven aquí, estos dos elementos, ¿sí? Conforman lo que es el osteoide. El osteoide viene siendo hueso, pero que aún no está calcificado. Sí, que uno está todavía
calcificado, es decir, que todavía no se han calcificado. ¿Por qué? Porque falta que se impregnen los cristales de hidroxapatita, ¿no? En esta parte. Y dentro de las células, pues tenemos 4 células, ¿sí? 4 células, unas que son las células osteogénicas, ¿sí? O que también le llaman células osteoprogenitoras, y que estas células osteogénicas, osteoprogenitoras, derivan también de las células mesenquimatosas, ¿sí? Y otra de las células que tenemos en el hueso, pues vienen siendo los osteoblastos, ¿sí? Pero también tenemos los osteocitos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es algo similar con lo que está conformado el cartílago. El cartílago tiene células, ¿sí? En este caso, condrogénicas, ¿sí? Condroblásticas, y lo que son condrocitos. Mientras acá en los huesos, pues tenemos las células osteogénicas, osteoblásticas, lo que son los osteocitos, ¿no? Los osteogénicas se van a diferenciar en osteoblastos, y los osteoblastos se van a diferenciar en osteocitos, ¿sí? Y bueno, dentro de la estirpe monocítica, ¿sí? Que deriva de los monocitos, en este caso pues vienen siendo los osteoclastos, ¿sí? Que los osteoclastos son encargados de destruir lo que es el hueso que está dañado, el hueso que está fracturado, el hueso que está tensionado, que necesita cambiarse. Pues este es el responsable de reabsorberlo, ¿no? De hacer una resorción, ósea, ¿no? Para que el osteoblasto empiece a formar lo que es hueso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del tejido óseo? ¿Sí? Una de las funciones es que forma un marco estructural, ¿sí? Principal para el apoyo, por eso nos podemos sostener, ¿sí? Por eso están los órganos ahí bien adaptados, ¿no? Porque forma un marco estructural, ¿no? Pero también protege órganos del cuerpo y órganos vitales. Por eso tenemos el cráneo. Cráneo, ¿qué es lo que protege? Protege completamente el cerebro. El cerebro es un órgano vital, ¿sí? Y es por eso que tenemos el cráneo ahí, y que es muy duro, ¿sí? Que es muy duro y que nos protege contra golpes, nos protege contra algún tipo de accidente. ¿Para qué? Pues para que el cerebro no sufra algún daño, ¿no? Y lo mismo ocurre con lo que es el tórax. El tórax protege completamente a lo que es el pulmón y a lo que es el corazón, que son órganos vitales, ¿sí? Entonces, el hueso es importante en esta parte, ¿no? Si hablamos también de la médula ósea, pues se encuentra dentro de lo que es el hueso, también protege a la médula ósea, ¿no? Si hablamos de la pelvis, también la pelvis protege a partes importantes, a estructuras importantes dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Por eso nada más es darle apoyo, sino también protegernos a esos órganos vitales, ¿no? Sí, en este sentido, ¿no? Otra función es, sirven como palanca para los músculos que se insertan en ellos, y eso pues nos permite que tengamos movimiento, que podamos trasladarnos, que podamos movernos, que podamos correr, ¿sí? Que podemos hacer una gran cantidad de cosas, ¿no? Y esa es la diferencia de otros seres vivos, ¿sí? Hablando de los vegetales, que los vegetales pues son seres vivos, pero que no tienen movimiento, no tienen capacidad de trasladarse. Nosotros sí, ¿sí? Entonces esa es la ventaja que tenemos, y esto lo logramos gracias a lo que es el tejido óseo y obviamente lo que es el músculo, ¿no? Otra de las funciones es que el hueso es un reservorio de minerales, ¿sí? Almacena casi el 99% del calcio del cuerpo. O sea, el 99% del calcio está en los huesos. El 1% restante está en la sangre, está en el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque el calcio también es importante en otros órganos, ¿sí? Es importante también para las membranas, para el buen funcionamiento, para la contracción de lo que es el músculo. Entonces, ese 1% restante es vital dentro de lo que es la sangre, ¿no? Cuando hay abajo del 1%, ¿sí? Pues los osteoclastos empiezan a resolver hueso para alcanzar el calcio, los niveles de calcio adecuados en la sangre, ¿no? Y si están muy altos, pues ahí lo que hacen los osteoclastos, pues no resolver para mantener adecuados los niveles de calcio en la sangre, ¿no? Ya lo veremos un poquito más adelante. ¿Cuál es la composición entonces de un hueso? ¿Cómo es la estructura de un hueso? Tiene una cavidad medular, pues obviamente donde se encuentra la médula ósea, y la médula ósea pues es vital ¿para qué? Para la formación de células sanguíneas, ¿no?
pero también decíamos que tiene células del hueso, que son las osteoprogenitoras, que son los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, ¿sí? Tiene una matriz ósea, que decíamos que está calcificada, pero esa matriz ósea tiene un componente orgánico y tiene un componente inorgánico, ¿sí? Y ya veremos de qué está conformado cada uno de ellos, ¿no? Y está revestido en este caso por la parte externa y por la parte interna por el periósteo y por lo que es endósteo, ¿no? Sí, de eso está, tiene la composición lo que es el hueso, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el componente inorgánico, ¿sí? Ese componente inorgánico constituye, fíjense muy bien, el 65% del peso seco del hueso, ¿sí? El 65% del peso seco del hueso, ¿no? Tiene una gran cantidad de minerales, ese componente inorgánico. Tiene calcio, tiene fósforo y que están integrados como cristales de hidroxapatita, ¿no? Pero también tiene otros elementos, otros minerales, por ejemplo, lo que es el bicarbonato, lo que es el citrato, lo que es el magnesio, lo que es el sodio y potasio. Tiene una gran cantidad de elementos, este tipo de tejido óseo, ¿no? Y esos minerales, junto con el calcio y fósforo, pues le dan dureza y fuerza a lo que es el hueso, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de estos elementos inorgánicos, de estos minerales, ¿no? De hecho, en la actualidad se sabe perfectamente que no es nada más el calcio y no es nada más el fósforo. También se han dado cuenta que es vital el magnesio y el potasio, ¿sí? ¿Para qué? Pues para mantener en buenas condiciones tanto al hueso, y no nada más al hueso, sino también otras estructuras de nuestro cuerpo, ¿no? El potasio y el magnesio es vital dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, dentro de los componentes, pues en este caso, orgánicos, pues aquí representa el 35%, ¿sí? Del peso seco del hueso. Dentro de los componentes orgánicos tenemos las fibras, que decimos que son de tipo 1, de colágeno tipo 1, que son las más resistentes, ¿sí? Son las que mayor dureza tienen, mayor fuerza tienen principalmente, ¿no? Constituyen alrededor del 80 al 90% del componente orgánico, ¿no? Las fibras de colágeno tipo 1, ¿no? Lo demás, pues tiene lo que es sustancia fundamental, que vienen siendo proteoglucanos, lo que son glucosaminoglucanos y algunas glucoproteínas de adherencia, ¿no? Y hablando de los proteoglucanos y glucosaminogranos, pues nos referimos a los sulfatos de condroitina y lo que es creatano, ¿no? Y dentro de lo que es las proteínas de adherencia, pues tenemos la osteocalcina, la osteonectina, la osteopontina, cialoproteína, una gran cantidad de proteínas de adherencia, proteínas de adhesión, que obviamente le permiten que se adhiera completamente, por ejemplo, la osteocalcina, que se adhiera completamente a lo que es el calcio, ¿no? Y pueda hacer la función adecuada, ¿no? Vemos aquí, este es un corte de tejido. No tengo cortes de tejido óseo en laboratorio, pero, ¿por qué? Porque la técnica es complicada, poder sacar un tejido óseo. Necesitamos agregarle ácido al tejido, al hueso, para poder ablandarlo y hacer los cortes. Y eso pues está complicado. Y aparte porque no hay un laboratorio de patología en la medicina. Antes sí había un laboratorio de patología, hoy en la actualidad no hay. Y bueno, a veces tenemos que pedir apoyo al CIDOC, ¿sí? Ahí en el Hospital Civil, para que nos proporcione o para poder hacer algunas muestras, ¿no? Pero bueno, así, bueno, este es con tinción distinta, no es hematocina eosina, pero lo azul, esto es osteoide, es matriz orgánica, no está calcificada todavía. Estas células que ven aquí son osteoclastos, son no monstruos. Este tipo de células son las más grandes, ¿sí? Acá vemos un poquito los osteoblastos, son demasiado pequeños comparados con estos, ¿vean? Pero estos son los responsables de formar todo lo que es el hueso, ¿no? Ok, entonces, eso es en relación a lo que tiene que ver con lo que son la matriz, en este caso
ósea, ¿no? ¿Qué sigue? Pues hay que ver con las células del hueso. Vamos a empezar primero con las osteoprogenitoras. Las osteoprogenitoras, repito, derivan de las células mesenquimatosas embrionarias, ¿sí? Se localizan, fíjense muy bien, este tipo de células en la capa celular interna del periósteo, ¿sí? Pero también recubriendo canales haversianos, ¿sí? Y también lo vamos a encontrar en lo que es el endostio, ¿no? En la parte interna de lo que es el endostio. Si vemos aquí, esto que ven aquí es un canal haversiano, ¿sí? Y dicen, bueno, las células osteoprogenitoras lo encontramos recubriendo, esos células que ven aquí, ¿sí? Recubriendo la parte interna de lo que es el canal haversiano, pues viene siendo en este caso células osteoprogenitoras. Esto que ven aquí son osteocitos, ¿sí? Estos que ven aquí son una gran cantidad de osteocitos. Esto es hueso. Si lo viéramos en un microscopio, así lo observaríamos, ¿sí? En esta parte, ¿no? Aquí vemos esto que ven aquí, es una línea, le llaman línea de cemento, ¿sí? Es lo que delimita a lo que es la osteona. Esto es una osteona, así ven. Cada osteona tiene un canal haversiano, ¿sí? O también le llaman, a la osteona le llaman sistema de Haber, ¿sí? Sistema de Haber. La osteona, repito, es la unidad funcional del hueso, ¿sí? Acuérdense que todo lo que termina en ona, es unidad, ¿sí? En el caso del hueso es la osteona, ¿sí? Así observamos todo esto, hay una gran cantidad de osteonas dentro de lo que es el hueso, ¿sí? Dentro de lo que es el hueso compacto, ¿no? ¿Sí? Por eso en el tejido nervioso, pues está la neurona. El riñón está en la nefrona. Entonces, eso es unidad, ¿no? Es lo que mantiene funcionalmente a ese tipo de órgano, ¿no? Entonces, se dividen por mitosis las osteoprogenitoras. ¿Por qué? Porque, pues, están más cerca del torrente sanguíneo, en este caso de los vasos, ¿sí? Este canal haversianos, por ahí pasan nervios y por ahí pasan vasos, ¿sí? Vasos sanguíneos, ¿sí? Y obviamente pues están recubriendo esta parte, ¿no? Se dividen por mitosis porque muchas de ellas se van a dividir, van a producir más cantidad de células osteoprogenitoras, pero también muchas de ellas se van a diferenciar en células condroblásticas, ¿no? Por eso dice que tiene el potencial de diferenciarse en osteoblastos a través de un fijador central, alfa 1, que es un factor genético para expresar o para poder diferenciarse en osteoblasto, pero también en células condrogénicas. Fíjense muy bien, ¿no? Por eso, cuando hablamos de recubrir la parte interna del periósteo, cuando hay fractura de lo que es el hueso, ¿qué ocurre? Bueno, pues si hay fractura, pues empiezan los osteoclastos a resolver el hueso, pero una vez que dejan limpio, ¿qué pasa? Pues las células osteoprogenitoras que se encuentran en la capa del periósteo, en la capa interna, lo mismo ocurre con el endostio, pues se empieza a formar lo que es el callo. ¿Sí? El callo, pues, es cartílago, ¿sí? Y el cartílago hialino, ¿no? Y decimos cartílago hialino, pues empezaba a osificar, ¿no? Para formar lo que es el hueso, ¿no? Entonces, es algo así como ocurre con esta parte, ¿no? Por eso se encuentran en puntos discretos, en puntos estratégicos, ¿para qué? Para ante una posible fractura y se pueda recuperar por sí solo, ¿no? Por eso tardan hasta 4 o 6 semanas en recuperarse una fractura de hueso, ¿no? Dentro de las otras células, pues tenemos los osteoblastos. Los osteoblastos son responsables, jóvenes, de sintetizar todo lo que es la matriz ósea, ¿sí? Lo mismo como lo hacen los fibroblastos, lo mismo como lo hacen los condroblastos, también estos son responsables de sintetizar toda la matriz, jóvenes, ¿sí? Derivan de las células osteoprogenitoras, lo que les decía, las osteoprogenitoras se diferencian en osteoblastos, y los osteoblastos se van a diferenciar en osteocitos. Entonces, los osteoblastos derivan de las osteoprogenitoras, se localizan en la superficie del hueso, se ven como capas de células, ¿sí? Ahorita vamos a ver a qué se refiere con todo esto. Presentan prolongaciones que le permiten contacto con los osteoblastos vecinos y con los osteocitos. Estos osteoblastos tienen que tener una íntima comunicación con ellos mismos, con los osteoblastos vecinos, pero también con los osteocitos. ¿Por qué? Porque los osteoblastos son los responsables, repito, de sintetizar todos los elementos orgánicos, pero también se ha descubierto que también son responsables de sintetizar todos los elementos
inorgánicos. Todo lo que es la matriz ósea, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el osteoide, ¿sí? Y que es la matriz ósea no calcificada, ¿no? Y ya veremos por qué. Ya veremos por qué tienen que tener esa comunicación, ¿sí? Con todas esas células, ¿no? Más adelante vamos a ver ya que veamos cómo es la resorción del hueso, ¿no? ¿Cuál es la función? Ah, miren, aquí lo que les decía yo, que se miraban como capas de células, ¿sí? Esto que ven aquí, que se ven como hileras, una capita, ¿sí? Esto es osteoblasto. Esto que ven aquí es osteoide. El osteoide, pues no está calcificado todavía. Entonces, muchas de estas células están sintetizando lo que es el osteoide, todo lo que es el elemento orgánico, pero muchas de ellas se van quedando encerrados en su propia matriz, ¿sí? Y esto ya se diferencia en un osteocito, ¿sí? Por eso también se ve encerrado en una pequeña lagunita, ¿sí? Los osteocitos, ¿no? ¿Por qué? Porque derivan de los osteoblastos. Y seguramente estos osteoblastos van a seguir sintetizando toda esta parte, lo que es hueso nuevo, y muchos de ellos se van a ir quedando encerrados en su propia matriz y ya se van a diferenciar en un osteocito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de los osteoblastos? Bueno, pues es la síntesis de los componentes orgánicos de la matriz ósea, llámese todos los fibras de colágeno, todos los proteoglucanos, todas las glucoproteínas, todas las proteínas de adherencia, glucosaminoglucanos, pero también algo importante, poseen receptores para la hormona paratiroides, que estos van a estimular a la formación, fíjense muy bien, los ligandos de osteoprotegerina, los OligoPG, y también el factor estimulante de los osteoclastos, abreviados los feos, ¿sí? Curiosamente, abreviados, pues, son feos, ¿no? Y los osteoclastos son horribles, son feos, son unos monstruos esos células, ¿no? Ya lo veremos también, ¿sí? El cómo. Tienen que tener esa comunicación con esas células, ¿por qué? Porque yo les decía que los osteoblastos son los que sintetizan lo que es el hueso, ¿no? Pero también depende mucho de los osteocitos, porque los osteocitos en primera, los osteocitos duran hasta 15, 20 años. Tienen un periodo de vida de 15 a 20 años. Entonces, ellos son los que van a resentir todo lo que nosotros hacemos. Sí, si nosotros empezamos a hacer ejercicio, pues el osteocito lo va a resentir. Dice, acá, hijo, este cuate ya se puso a hacer ejercicio. Sí, el hueso pues no va a poder, pues tiene que adaptarse a esas condiciones. ¿Y qué le va a hacer el osteocito? Bueno, osteoblasto, pues ponte a formar hueso en esta zona, porque esta zona ya está un poquito tensionada, está un poquito presionada. Tenemos que cambiarlo. Si no lo cambiamos, pues puede sufrir fractura, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Pues dice el osteoblasto, bueno, pues ya formar hueso, necesito que el osteoclasto pues lo destruya, lo empiece a comer, lo empiece a escarbar. Y entonces le dice el osteoblasto, bueno, osteoclasto, ponte a hacer tu chamba, para yo es la mía. Entonces ellos empiezan a resolver, a escarbar lo que es el hueso que está dañado, lo que está tensionado, ¿sí? Y ahí atrás viene lo que es el osteoblasto, rellenando lo que el osteoclasto está escarbando, ¿no? Ya más adelante vamos a ver lo que es la resorción del hueso, ¿no? Pero así es la mecánica, así es el mecanismo de cómo actúan este tipo de células, ¿no? Otra de las células, y es las más abundantes dentro de lo que es el tejido óseo, pues vienen siendo los osteocitos, ¿sí? Citos es maduro, ¿sí? Lo que mantiene son las células óseas maduras, se alojan en lagunas dentro de la matriz calcificada, por eso lo veremos de esa forma, en forma de lagunitas. Fíjense muy bien, existen entre 20.000 a 30.000 osteocitos por milímetro cúbico de hueso. Es una gran cantidad de ellas, es un mundo de células. Y este tipo de células secretan sustancias para conservar lo que es el hueso. No forman, no desarrollan hueso, pero sí sintetizan algunas sustancias que pueden conservar el hueso, ¿no? Ahorita vamos a ver, ¿no? Derivan de los osteoblastos. ¿Por qué? Porque decíamos que una vez que sinteticen los osteoblastos matriz, muchos de ellos se van a quedar encerrados en su propia matriz y ya van a ser osteocitos, se van a diferenciar en osteocitos, ¿no? Y repito, tiene un periodo de vida de 10 a 20 años, jóvenes. Imagínense, ¿no? Por la gran importancia, por la función que tienen estos huesos, el tejido óseo, ¿no? Y bueno, así se ven, el osteocito, así es, se ven como arañitas, ¿sí? Tienen estas prolongaciones que les ayudan a tener contacto directo con los osteoblastos, pero también directo con osteocitos, ¿no? Este tipo de prolongaciones. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues se relaciona con la
mecanotraducción, este tipo de osteocitos. ¿A qué se refiere con la mecanotraducción? Bueno, con la respuesta a estímulos que van a causar tensión al hueso, y esto pues van a provocar ¿qué? Pues que liberen lo que es el adenosín monofosfato cíclico, osteocalcina, factor de crecimiento similar a la insulina. Todo esto ¿para qué? Todo esto es la comunicación que tiene que ver con los osteoblastos, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya una facilidad a la hora de incorporarse los preosteoblastos, ¿sí? Que van a favorecer al remodelamiento del esqueleto, al remodelamiento del hueso. No solo en el crecimiento y desarrollo, sino también a la redistribución a largo plazo de fuerzas que actúan en el esqueleto, ¿no? Entonces ahí va a decir el osteoblasto, bueno, pues hay que decir el osteoclasto, que se empiece a resorción, a que resorba lo que es el hueso para yo formar lo que es este hueso en una cuenta, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, vean, esto es, en este caso, osteoblastos, ¿sí? Y vean, ellos ya vienen formando lo que es el osteoide, que viene siendo esta parte, pero muchos de ellos se van a ir encerrando en su propia matriz, en forma de lagunitas, y ya se van formando como osteoide. Esto es mesénquima, este es un corte ya de una etapa embrionaria, ¿sí? Y es por eso que aquí hay un poquito de células mesenquimatosas, ¿no? Que se van a diferenciar en células osteoprogenitoras y posteriormente en osteoblasto para empezar a formar lo que es hueso, ¿no? ¿Sí? Ok, bien, jóvenes. Me queda 3 minutos. Lo voy a dejar hasta aquí, ¿sí? Mañana continuamos con lo que es osteoclasto, ¿sí? Pega una leída osteoclasto, pega una leída lo que es la resorción, ¿sí? Para poder entender un poquito más sobre esto. Mañana vamos a ver esa parte de los osteoclastos y de lo que es la resorción ósea, ¿no? ¿Sale? No sé si tengan algún comentario que hacer, jóvenes, algo que quieran agregar, ¿sí? Alguna dudita por ahí, con toda confianza, ¿no? Si no es así, pues lo dejamos aquí y mañana le continuamos con estas células que también son interesantes, ¿no? Los osteoclastos, ¿no? ¿Sí? Nos vemos mañana, jóvenes. Nos vemos mañana, ¿sí? Que tengan bonita tarde, bonito día.